Y Dios nos habla y en cada una de nuestras decisiones tenemos que ver no solamente nuestro deseo, de qué manera nos va a aprovechar o afectar, sino también a nuestro entorno. Por eso es necesario de que nosotros tengamos siempre en cuenta ese detalle que debe ser valioso y no insignificante. Carta de Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. ¿Tiempos qué? Muy malos. Amén. Pueden sentarse. Como saben, estamos viviendo en un mundo terrenal, ¿verdad? Y este mundo terrenal es un mundo efímero, un mundo en el cual hoy en día nos está trayendo beneficio físico, espiritual, porque nos está permitiendo desde esta instancia donde estamos, desde este plano, conectarnos con Dios, tener familia, tener amigos, comer, etcétera, etcétera. Pero sabemos de que cada una de estas cosas son efímeras. ¿Son qué? Efímeras. Y durante todo el tiempo de alabanza, desde el principio, podemos darnos cuenta de que en medio de cada entonación Dios hablaba, como ese socorro, como esa ayuda, como ese Dios todopoderoso para nosotros. Al nosotros estar en este mundo terrenal, muchas veces nos acostumbramos. ¿Por qué? Porque es algo que vemos constantemente. Vemos constantemente al primo, vemos constantemente al amigo. Por ende, es natural que nosotros veamos nuestro día a día, los árboles, veamos al vecino que siempre barre la puerta, veamos de que siempre va a suceder algo que cotidianamente siempre está marcado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene el personal del aseo, sabemos de que tal semana, tal día, ellos vienen a tal hora. Y eso, a través de esta palabra, Dios nos dice algo muy importante, porque Él nos enseña de que nosotros estemos siempre atentos. ¿A qué me hago referencia a esto? De que aunque nosotros estemos acostumbrándonos en este lugar, no significa de que vamos a permanecer siempre en este lugar, de que no siempre va a ser el lugar de nuestro acomodo, porque hay un lugar aún mayor para nosotros, que es el lugar celestial, donde están esas calles de oro, donde está ese mar de cristal. Y la palabra de Dios nos enseña de que debemos sujetarnos, fortalecernos, como dice acá, aprovechar cada oportunidad. En muchas ocasiones vemos que en nuestro día a día muchas situaciones no son como las que nosotros esperamos, no son muchas veces las situaciones que nosotros anhelamos, pero son situaciones que tienen que suceder. Hay una palabra que dice Lidia Martín, dice de la siguiente manera: incomprensible e inaceptable para quien considera que el unicornio en su mundo de fantasía aparecerá en cualquier momento, solo porque así lo espera, en búsqueda obsesiva de la felicidad, lejos de aprovechar bien el tiempo o congraciarnos con el Creador. Se agotan los días persiguiendo al viento. ¿Qué nos quiere decir esta frase o esta pequeña historia? Cuando hace referencia a unicornio, es que en muchas ocasiones las personas tienden a fantasear, a crear una realidad. Y sabemos que nosotros somos libres en pensamiento. Somos libres en idealizar lo que queremos, en proyectarnos, en sueños, en metas, pero sabemos que más que idealizar deben ser cosas que estén sujetas a la voluntad del Padre, cosas reales, cosas que realmente sí vayan al funcionamiento de lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Acá menciona, más que buscar la felicidad obsesiva, debemos congraciarnos con el Creador. Aunque muchas ocasiones los días nos consuman por la forma necia que a veces actuamos, si viene un problema, si viene una situación, si viene el apure, por decirlo así, de una u otra manera Dios nos está llamando a ver de qué manera nosotros estamos actuando. No estoy diciendo que buscar la felicidad está mal, no,
sino en qué felicidad estamos nosotros alcanzando o proyectando nuestra vida. De qué forma nosotros estamos queriendo tener las cosas. Si esa felicidad prima antes que nosotros congraciarnos con Dios. ¿Será que es más importante esa felicidad que queremos obtener o el hecho de que Dios se congracie a través de esa felicidad que nosotros queremos? Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Sabemos que existen días malos y que estos son excepción a la norma. Siempre en nuestra vida va a haber días difíciles, queramos o no. Siempre van a haber situaciones en las cuales nos van a tocar, queramos o no. No somos exceptos a obtener esa respuesta negativa a nosotros, porque siempre esa parte de día mala es una norma establecida. En otras palabras, es una ley establecida. Seamos personas del mundo, sean personas parte de la congregación, pero siempre van a estar las cosas malas en nuestro día a día. Y sabemos que en muchas ocasiones a veces nosotros cuestionamos, a veces preguntamos. Generalmente recordamos siempre esas partes significativas que para nosotros son dolorosas más que las positivas. Nos ponemos a dudar a veces de la bondad de Dios, del amor. No sé si en estos momentos quizás esas situaciones te hayan llevado a dudar de esa voluntad de Dios, de ese amor, de esa bondad. Pero algo que Dios nos llama es que en medio de ciertas circunstancias, Dios no se ha apartado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ese clamor, de ese llanto, de ese sufrimiento que solamente lo conoce el Padre y nosotros. Y aunque a veces el día a día nos quiera consumir y a veces que nosotros no miremos de manera objetiva las cosas, sino de manera necia, Dios a través de su palabra, como menciona Efesios, Dios nos dice, tengamos mucho cuidado en cómo nos estamos comportando. Que aunque vivamos en este mundo terrenal, nosotros podamos hacer las cosas no como personas tontas, sino personas pensantes y razonables. Que aprovechemos cada oportunidad que tengamos que hacer, pero no para hacer el mal, sino el bien, porque estamos viviendo días muy malos. Los invito a que me acompañen en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. Pero a la Biblia no creen, yo seré para lo que dice la Biblia, piedra que rechazaron los constructores, la piedra principal ahora y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Podemos ver que acá Jerusalén ha identificado una piedra valiosa, una piedra escogida. Esa piedra hace simbología a Jesús, porque Él es la piedra principal y que es la base de nuestro edificio, de nuestra casa. Pasa a la siguiente, por favor. Pero a veces en nuestro día a día no vemos los detalles valiosos, sino que hacemos caso omiso y vemos detalles insignificantes. ¿A qué me refiero? Acá dice, ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo ahora es la piedra principal. Cuando nosotros no vemos ese detalle significante, o sea, ignoramos lo que Dios nos trata de decir, no vamos a tener esa oportunidad de tener una claridad en nuestros pensamientos, de tener una claridad en nuestro futuro, de tener una claridad en nuestro presente. Sabemos que constantemente nosotros estamos necesitando o queriendo algo, pero en medio de todo eso necesitamos sabiduría, que era lo que estaba acá en esta palabra. Necesitamos un gobernador y necesitamos
un aprovechamiento. Estas tres palabras son fundamentales para nuestra vida, porque sin sabiduría, aunque tengamos las instrucciones de lo que queremos, no vamos a poder alcanzar ese objetivo, porque no tenemos esa claridad a dónde queremos llegar, aunque tengamos la idea. Si no tenemos al gobernador, que es Dios, nuestra roca, y si lo vemos como un detalle insignificante para nuestra vida, no vamos a tener esa lámpara a nuestros pies, esa dirección idónea. Y si no tenemos, ¿cuál era la tercera? Un aprovechamiento. O sea, si se nos está presentando la oportunidad y no aprovechamos eso que Dios nos está dando, después nos quejamos del por qué Dios no nos está dando. Y Dios nos está dando, pero a veces por ver un detalle insignificante no vemos la obra completa. Amén. No medimos muchas actitudes nuestras, que sin darnos cuenta podemos ocasionar un desastre en nuestra vida, en los demás, contristando al Espíritu Santo. Como decía ahorita, cuando nosotros vamos sin freno, sin sabiduría, sin entendimiento, como decía Efesios, sin tener cuidado, sin aprovechar eso que Dios nos quiere dar, podemos contristar al Espíritu Santo. La palabra nos ha enseñado, y creo que la pastora también nos ha recalcado, que el hecho de no hacer algo que nos corresponde, eso también hace parte como falta, y eso también contrista al Espíritu Santo. Y Dios nos habla que cuando nosotros vayamos a actuar, miremos a quienes vamos a perjudicar. No solamente nosotros somos involucrados, sino también los que están a nuestro alrededor. Porque aunque parezca algo solo para nosotros, hay otros que van a recibir también ese resultado ante ese accionar que nosotros estamos haciendo. Porque nosotros somos una iglesia, un cuerpo. Y si a usted le duele la cabeza, todo su cuerpo se descompensa. Si a usted le duele la uña, se descompensa también en todo. Así, en cada una de nuestras decisiones, tenemos que ver no solamente nuestro deseo, de qué manera nos va a aprovechar o afectar, sino también a nuestro entorno. Por eso es necesario de que nosotros tengamos siempre en cuenta ese detalle que debe ser valioso y no insignificante. En la palabra de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Esto se lo está diciendo Salomón a Dios. Dame sabiduría. ¿Dame qué? Sabiduría, para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo: ¿cómo me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una vida larga, riquezas o la muerte de tus enemigos? Voy a darte sabiduría e inteligencia. Voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Amén. Como veníamos hablando, algo característico de Salomón fue de que él podía pedir todo lo que nosotros queremos. Ahora yo los coloco a pensar, ¿qué necesidad física tiene usted hoy? Enumérela. Esto, pagar esto, comprar esto, querer esto, quitar esto. ¿Cuáles son las necesidades físicas que tiene usted ahora? Él perfectamente coloca ese nombre de su necesidad acá. Él perfectamente puede decir: Dios, págame tal cosa. Dios, dame tal cosa. Dios, prefiero tal cosa. O quítame tal cosa. Nada de eso. En vez de, para uno carnalmente, decir: hombre, en vez de aprovechar de que le quito una deuda de 12 millones, ejemplo, ¿quién no estaría feliz? Cualquiera. Que solamente sea en un arte y un despertar, así,
como si fuera magia. Él pudo haberlo hecho, pero prefirió sabiduría, porque con la sabiduría se concentra en todo, no solamente en cómo saber pagar para poder trabajar, sino también ahorrar, saber decir, alma mía, ten dominio propio y vamos a ahorrar, no vamos a malgastar, no vamos a desaprovechar, sino todo lo contrario, a saber invertir el dinero. Ese es un ejemplo. No sé de qué manera usted necesita aplicar la sabiduría en su vida, pero eso Dios hoy nos está llamando. Dios quiere darnos sabiduría para poder gobernar adecuadamente, para poder gobernar nuestra vida, para poder gobernar a nuestra familia, para poder gobernar aquí, porque usted aquí tiene un nombre, y no solamente es el hecho de ser algo, sino que también de que ese ser lleva a una producción. Amén. Y le tengo esta palabra. Dice, vive en sabiduría, aprovechando cada momento, porque los días son cortos y el tiempo es un regalo. Como comenzábamos al principio, no sabemos si Cristo viene o la otra opción, si será nuestro último día, porque Dios lo decidió así, de que suspiráramos hasta hoy. Pero Dios nos habla de que nosotros podamos aprovechar cada tiempo en sabiduría, que podamos ser como Salomón y no solamente mirar la necesidad, sino que pensando a través de lo que Dios quiere para nosotros, podamos nosotros decir, voy a actuar de tal forma. Como les digo, puede haber mucha necesidad, pero es preferible la sabiduría para atender esa necesidad que atender esa necesidad sin sabiduría. Cristo debe ser siempre nuestra piedra angular de salvación, que al ser parte nuestra podamos rechazar todo aquello que nos coloque en peligro. Como ahorita leíamos, el personal veía esa piedra insignificante y al ver eso sin detalle no tenía una claridad de las cosas. ¿A usted no le ha pasado de que está buscando algo y lo tenía en los ojos? Está buscando algo o lo tenía en los pies o en el bolsillo. A eso hace referencia, a ese detalle insignificante, que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales están viendo en este momento, y que recordemos que aunque lo que estamos viviendo sea difícil, lo que estamos viviendo sea complejo, vale la pena, porque tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una vida en el cual podamos conquistar y que digamos al final valió la pena. Amén.